Paz plena a cada uno de los que escuchan en esta mañana o en esta tarde este tema. Que nuestro Padre Celestial les colme de bendiciones a cada uno de ustedes. En esta mañana tenemos una reflexión titulada ¿Cuál es el propósito de la vida? Para entender y comprender la respuesta a esta pregunta, debo hacerle primero unas cuantas preguntas a ustedes que me escuchan. La primera es, ¿te gusta disfrutar de la naturaleza? Del bosque, los ríos, las montañas, las playas, etcétera. Si la respuesta es sí, entonces es interesante. Es interesante porque prácticamente ya conoces parte de la respuesta. La segunda pregunta, ¿tienes alguna mascota, algún animal que tengas a tu cuidado? Sea gato, perro, algún ave, algún reptil, tortuga, lagartos, etc. Si la respuesta es sí o no, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tienes o no tienes mascotas? Algunas personas le he hecho esa pregunta y me dicen que sí que tienen mascotas y le pregunto el por qué. ¿Por qué la tienen? ¿Qué beneficio obtienen de ellas? Unas personas me dicen, bueno, yo tengo un gato, es simplemente para que case ratones o algunos insectos. Otros dirán, no, simplemente porque me gusta tener un animalito al cual acariciar, disfrutar de su compañía. Otros dirán, no, yo tengo un perro grande para que me proteja la casa. Y otros, sin embargo, dicen, no, yo prefiero los perros pequeños, porque así simplemente hacen bulla o yo disfruto de ellos. Otros dicen que no, no tienen mascotas, no porque no les guste, sino por el hecho de que no se sienten tristes cuando la mascota, el animalito se le enferma o se le muere, o dirán porque no tienen tiempo o recursos para estar invirtiendo en, en un animal que no le va a sacar provecho, o simplemente porque no quieren verlo sufrir y no pueden atenderlos como es debido. Hay muchas formas, excusas o estilos de vida que cada quien ha adoptado según sus circunstancias en la vida. Pero quien tiene una mascota a su cargo, un animalito, sea un periquito, unas gallinas, un perro, gato, en fin, tantos animalitos que las personas, hámsters, muchos utilizan, tienen eso como mascota, otros ya son un poquito exóticos como las serpientes, en fin. Entenderán entonces más fácil el por qué hago esas preguntas para poder responder la pregunta principal, que es ¿cuál es el propósito de la vida? Yo pregunto, ¿qué provecho tienen para las personas que tienen, un ejemplo, los periquitos? Bueno, los periquitos no te sirven para carne, mucho menos para huevos, eh, solamente son un gasto. Pero quienes tienen periquitos dijeran no, saldrían en defensa de ellos y dirían que es una forma de relajarse al escuchar sus sonidos o de ver sus revoloteos de un lado a otro o cómo ellos se acarician o ven el empeño y disfrutan simplemente el verlos, el escucharlos y se gozan en alimentarlos, en mantenerlos sanos, en fin. Nosotros somos criaturas del Creador. Según Génesis 1:26, según Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Somos sus criaturas, donde nuestro Padre Celestial siempre provee alimento, comida, abrigo, protección y cuidado para todos. Él se goza en vernos felices. Él se goza en cuidarnos y atender a nuestras necesidades. En esta vida necesitamos y dependemos de Él para cada cosa.
ya que por su gran bondad Él tolera a aquellos que incluso le niegan y a aquellos que le buscan, a aquellos que lo ignoran y a aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para agradarle. Entonces, ¿cuál es el propósito o nuestro rol de vida? ¿Cuál debe ser entonces nuestra meta al existir, al estar vivos, al estar presentes hoy en día? Ya que muchos han muerto, están en situaciones muy delicadas, en hospitales, en cárceles, etc. Y por la bondad del Todopoderoso, somos libres, tenemos familia, tenemos alguien que se preocupa por nosotros, tenemos sustento y abrigo. ¿Cuál entonces debería ser nuestro rol? En el libro de Salmos, el capítulo 32, el verso 11 dice: Alegraos en el Eterno y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y en el mismo libro de Salmos, el capítulo, en el libro, en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 40, el verso 17 dice: Aunque afligido yo y necesitado, el Eterno pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Elohim mío, no te tardes. O sea que la confianza del salmista, a pesar de cualquier circunstancia que le pase en su vida, él depende y confía en su Padre Celestial. El libro de Eclesiastés, donde es conocido por muchos como el libro de las vanidades, ya que el predicador o el rey Salomón una y otra vez utiliza el término vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y otra cita que es muy mencionada o conocida en el libro de Eclesiastés es que todo tiene su tiempo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para juntar piedras, tiempo para dispersar piedras, tiempo para amar, tiempo para odiar, etc. O sea que para todo hay su tiempo. Pero quien lee someramente el libro de Eclesiastés piensa que la vida no tiene sentido. Porque Salomón dice: yo fui rey en todo Israel, hice grandes cosas, grandes edificaciones, tuve dinero, amontoné grandes cantidades de dinero y le di placer a mi cuerpo en todo lo que quiso. Y al fin he visto que todo es vanidad, que de nada vale escribir muchos libros, hacer tantas hazañas, si cuando viene a ver tus descendientes, si es que los tienes, van a despilfarrar todo ello, lo que tanto esfuerzo te dio en edificar. E insiste: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchas personas se centran solamente en eso. Pero veamos lo que nos dice el mismo, el mismo Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 8, el verso 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede en su trabajo los días de su vida, que el Eterno le concede bajo el sol. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Que el propósito de la vida o el disfrute de la vida es que te alegres sanamente en las cosas que te rodean, que la disfrutes. Podemos verlo más claramente expresado en el capítulo 9, el verso 7. Bueno, desde el verso 8 y 9 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En otras palabras, ten una conciencia limpia y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, mantente siempre elegante,
alegre. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Cuál es el propósito de la vida? Alegrarse. No, así como tú que eres dueño de un animalito y quieras verlo feliz, sano, contento, con todas sus necesidades cubiertas, asimismo nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos felices en la esfera en que tenemos, en la esfera en que estamos. Si tienes poco, disfruta eso poco. Si tienes mucho, disfruta en eso mucho. Pero sobre todo, sé agradecido. Porque hay otras personas que están en circunstancias mucho más en desventaja que las tuyas y aún así son felices. Última cita en Eclesiastés, sumamente importante. Capítulo 12, verso 13. Dice el 12. Hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero atiende bien esto, dice el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, en otras palabras, el resumen de todo lo esencial que se ha venido tratando, la esencia de la vida, la esencia del verdadero conocimiento es el siguiente. Presta atención. Teme, obedece, agradece al Creador y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, es la esencia del hombre. ¿Cuál es la esencia? Agradar al Creador en todo cuanto vayamos a hacer y obedecerlo, porque esto es el todo del hombre. Esta es la esencia del ser vivo. Agradar al Creador y guardar sus mandamientos. Porque si guardamos sus mandamientos, es una parte de agradarle. Porque imagínese usted que tenga un perrito, ¿sí?, que siempre está subiéndose encima de la cama y a ti no te gusta eso. ¿Cómo tú vas a estar con ese animalito? Siempre va a estar echándolo, cerrándole la puerta, incomodándote con eso. ¿Me entiendes? Ahora, si tienes el perrito que siempre está a tu lado, recostado encima de ti, pasándote la patita, acariciándote, buscándote siempre la forma que a ti te gustan para agradar, para tenerlo, o el propósito por el cual lo tienes, entonces tú eres feliz y el perrito también. En otras palabras, debemos gozarnos en agradar al Creador obedeciéndolo. Pero, ¿cómo yo puedo agradar al Creador si no lo conozco? Muy interesante. En otras palabras, para tú poder agradar a alguien, cuando estás enamorado de alguien o estás persiguiendo a una chica, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Es investigar sus gustos, sus comidas, a qué hora sale del trabajo o de la escuela, todo detalle de esa persona, para que cuando te encuentres con ella, entonces poder regalarle su chocolate favorito, o si come o no come chocolate, en fin, tratar de que esa persona se sienta a gusto, agradable en tu compañía. Entonces, dice Jeremías 9:23. Así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué no?, preguntaría yo. Dice el 24. Mas, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Todopoderoso. Entonces, ¿en qué deberíamos nosotros en exaltarnos, en alabarnos o en sentirnos realizados? En conocer a nuestro Padre Celestial. Y conocer no es simplemente, sí, yo sé que existe un ser superior en el cielo que creó todo y ya. No. Conocer tiene que haber con una relación más íntima, una relación más estrecha
cuáles son sus gustos, qué cosas le gusta, qué cosas no le gusta, qué le desagrada. Todo mínimo detalle. Eso es conocer al Creador, saber qué cosas nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos y qué no hagamos. Veamos entonces en Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Todopoderoso. En Mateo 25:31 en adelante, vemos que hay una parábola donde dice que habrá un juicio y donde se pondrá los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y se llevará a un juicio y se le dirá a la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, en la cárcel, desnudo, y no me socorriste, no me ayudaste. Y ellos dijeron, pero ¿y cuándo, Padre Celestial, tú tuviste en esas condiciones y nosotros no te servimos? Él dijo, por cuanto no lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Entonces a los de su derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, en la cárcel, enfermo, y me socorristeis. Y ellos dirán, pero cuando, oh Padre Celestial, hicimos estas cosas contigo, porque no nos dimos cuenta. Él dijo, por cuanto él lo hiciste a estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el conocer a nuestro Padre Celestial tiene que ver con servir a los más necesitados, extender una mano amiga, una mano de ayuda, pero no esperando, como algunas personas, un provecho económico o físico de ello, sino más bien desinteresadamente, simplemente por pura bondad, por pura gratitud. Entonces entenderemos y participaremos de lo que es la verdadera felicidad, no euforia, que es un estado momentáneo de, de una falsa felicidad, pero que luego que pasa ese momento, entonces automáticamente quedaremos más vacíos que antes. No. La verdadera felicidad tiene que ver con agradar al Creador y servir al prójimo. Pruébalo, inténtalo y verás que tengo razón. Fuimos creados con una necesidad inherente de agradar, de servir, de buscar al Creador. Y esa necesidad está intrínseca en nuestro ser desde que nacemos. Cuando esa necesidad no está suplida, entonces se siente como ese vacío. Y muchas personas no entendiendo cómo llenar ese vacío y lo llenan con alcohol, con drogas, con música, con mujeres, con exceso de trabajo, con, con tantas cosas, pensando que si hacen eso, podrán suplir esa necesidad, ese vacío interno que sienten desde por la mañana. Otros, por ejemplo, dicen, no, siento esa necesidad de ese vacío, lo voy a llenar con comida. Es que necesito un buen desayuno. Y no bien terminan de desayunar, que pasa la digestión, o más bien y aún pasa bien la digestión cuando terminan de comer, y aún sienten ese vacío, esa necesidad, y piensan que tal vez es un caramelo, o tal vez es una comida especial a mediodía. Y se pasan el día entero comiendo tratando de llenar ese vacío, porque le agrada la comida. Otros con una música. En fin. Pero lo único que en verdad llena es tomar la Biblia y leerla. Es arrodillarse en su habitación y clamar a su Padre Celestial que le esté escuchando y hablar con Él como un amigo. Eso llena el alma. El servir a las demás personas que te necesitan, eso llena el alma y da felicidad. La Biblia no se equivoca. ¿Cuál es el propósito de la vida? El agradar al Creador
y ser felices. Ser felices agradando al Creador y obedeciendo su palabra. Que el Creador te dé felicidad, paz, gozo y llene esa necesidad que hay en ti.